Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. En el ranking diario de canciones en Spotify, Who se queda con el número 4 en Spotify Global y Spotify Estados Unidos. Spotify Japón volvió a recuperar el número 1 y en Corea sigue liderando con el número 1. En los Billboard Hot 100, Who se ubicó en el lugar número 28, subiendo 10 puestos en su séptima semana, y el productor Stroop agradeció en sus historias de Instagram por el apoyo. Vamos, debemos seguir con el Extrema Who, pedirla en las radios es muy importante también. Who superó los 500 millones de reproducciones y es la canción más rápida en alcanzar esta cifra en la historia de Spotify. ¡Felicidades, Jimin! Jimin y Jungkook son los reyes indiscutidos del K-pop y sus números los avalan. Esta foto fue publicada en un artículo de Billboard, siendo los solistas más exitosos. Cada uno llegó al número 1 en los Billboard Hot 100 y tienen múltiples entradas con diferentes éxitos. Pertenecen al club del billón en Spotify, múltiples números 1 en diferentes charts musicales y siguen sonando sus canciones en diferentes partes del mundo. Ambos son los solistas más exitosos del K-pop, nadie iguala las cifras de ambos. Dúo Ace es totalmente imbatible. Felicitaciones a Jimin y Jungkook. Para que el dúo Ace siga liderando, debemos hacer extrema a ambos. En la descripción te dejo playlists enfocadas en J-Coop. Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, sopa de empanadillas de huevo, salteado de salchicha Frankfurt con verduras, tofu estofado y kimchi. Almorzaron arroz con salsa deluxe y cebolletas con ajo, sujebi con semillas de perilla, pollo picante con queso, panqueques de papa, kimchi de rábano tierno y mandarina. Cenaron arroz, estofado de tofu suave con atún picante, salteado de bulgogi de ternera con fideos, ensalada de pimientos con pasta de pimiento rojo, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. 23 grados Celsius, mayormente despejado. Con una máxima de 31 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 32 grados Celsius, mayormente despejado. Jimin y Jungkook han completado su 50% en el servicio militar. Gran logro de ambos, vamos, estamos a la mitad. Que este otro 50% la pasen sin ninguna novedad y salgan sanos y salvos de la unidad de artillería. Que pase luego el tiempo y ya sea junio de 2025. ¿Sabías que? Las telocas están desesperadas porque se comprueba una y otra vez que sus chip nunca existió. Están sacando de contexto imágenes de hace 7 años. Este video lleno de mentiras tiene 77,000 vistas en TikTok y comentarios llenos de odio hacia Jimin. Es de un fanzine realizado el 22 de septiembre de 2017, pero ella dice que ese fanzine fue hecho después del viaje a Tokio. El viaje a Tokio lo hicieron entre el 30 de octubre y 1 de noviembre de 2017. Ahí ya está mintiendo. Veamos las imágenes que muestra. En la descripción del video ella dice que Jungkook está aburrido de hacer fanservice. La primera imagen ella quiere dar a entender que Jungkook está molesto con Jimin y lo corre. Pone una música dramática para darle otro ambiente. Ahí Jimin estaba jugando. Jungkook quería sacarse una selfie, pero Jimin juguetea intentando aparecer en la foto. Obviamente ninguno estaba molesto. Ella por supuesto omite la imagen que viene después, cuando Jungkook le da el celular y ambos ríen.
Después da a entender que Jungkook está harto del fanservice, y escribe, ten en cuenta que esto es exactamente después del viaje a Japón. Como ya lo dijimos, eso es falso, es como un mes y medio antes del viaje a Japón, pero ¿qué pasó en la imagen? Jimin le hizo cosquillas a Jungkook, por eso reaccionó de esa manera, no que Jungkook se corrió molesto harto del fanservice. Y por último pone esta imagen que da a entender que Jungkook quiere estar cerca de Tae, pero si te vas a la imagen completa entre todos están haciendo un corazón. Estas mujeres nunca se cansan de mentir por sacar a flote su barco hundido. No son capaces de aceptar que Jungkook decidió irse con Jimin al servicio militar porque ambos son muy cercanos. En cambio dicen que Tae y Jungkook no se fueron al servicio militar, porque no son amigos. Bueno, tiene razón. Tae y Jungkook son compañeros y amigos de ocasión nada más. Ni siquiera sabía Tae que Jungkook se iba a ir con Jimin al ejército, o sea, nula comunicación. El viaje a Tokio 2017 todavía las atormenta, mintiendo una y otra vez diciendo que era un viaje de A3, cuando las entrevistas y lo último, el libro Beyond the Story, narra cómo se gestó ese viaje, que solo era de ellos dos, que Jungkook organizó ese viaje para sacar a Jimin de una inminente gran depresión. A pesar que él también estaba afectado, pensó siempre en Jimin y regalarle ese hermoso viaje, que aún ambos recuerdan con mucho amor. 직접 만드신 영상들. 네, 저에게도 그때가 아직도 즐거운 추억으로 남아 있는데요. 우리 첫 여행 도쿄였잖아. 그렇죠. 한 번 더 가고 싶었지. Eso nunca podrán borrarlo, las tecucas son seres malos, llenos de odios y traumas. Quisieran cambiar la realidad con sus ediciones, pero eso jamás lo van a lograr. Jikook son los dos miembros más unidos, tanto así que decidieron pasar sus últimas vacaciones juntos, sabiendo que se irían ambos por 18 meses al mismo lugar porque así lo decidieron. Ahora ya lo sabes. Una persona que atendió a Jikook en la destilería de whisky y describió cómo era la piel de ambos, la piel de Jungkook es simplemente hermosa, blanca como la nieve. Y la piel de Jimin es blanca pura como la de Yukimi Daiguku, o sea como un mochi. Jimin y Jungkook son hermosos, eso no cabe dudas. ¿Qué nos están mostrando en Are You Sure? Si nos ponemos a pensar, ellos estuvieron cerca de 3 días y medio en Sapporo, eso nos da 84 horas aproximadamente, restando las horas de dormir, 25 horas aproximadamente y nos van a mostrar 3 horas aproximadamente de Sapporo, o sea quedan 56 horas que no sabemos qué hizo Jikook, como en Connecticut. Nos mostraron 2 horas de 3 días que estuvieron allá. Porque para desacreditar su relación dicen todo es promovido por la empresa. Si es así, yo exijo esas 55 horas que Jikook nos debe, no puede ser que no nos revelen todo lo que hicieron ambos en Connecticut y Sapporo. Hablando en serio, creo que el programa fue la excusa perfecta para poder pasar tiempo juntos, gran porcentaje a solas, sin que nadie cuestionara el por qué están de viaje y las miles de preguntas que la gente haría. Espero que el 2025 no solo los libere de ese servicio militar sino también que ambos puedan expresar sus sentimientos libremente. Cuando Jikook estaban dibujando en el cielo, se puede escuchar sutilmente que estaban escuchando una canción, al parecer de Monica Miss y Daisy. 366 días, es la misma cantante que escuchaban cuando estaban viendo la luna roja en Malta. Realmente Jikook es muy romántico. En pocas horas se viene el segundo capítulo en Sapporo, ¿estás lista para verlo? Día 274. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.